Marcelo Moncayo, querido amigo. Recordarles quién es Marcelo Moncayo. Es un ingeniero, es un estudioso, porque él es un científico de los temas de la Tierra. Tiene que ver, por ejemplo, con terremotos, es experto en eso, y lee las manchas solares. Por lo tanto, hemos estado hablando todos estos días con Marcelo respecto a lo que está viviendo el Ecuador, a este problema que tenemos del agua y el problema de si llueve o no llueve. Y ayer que me envió un resumen, me quedé asustado, pero vamos a dejarlo. Marcelo, te pido, estamos 5, para que esta media hora la hagamos lo más concreta con las preguntas, para hacer 2 preguntas cada uno, y si tenemos una más repreguntamos. Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando a nivel del clima, y cuál es la realidad que vamos a vivir en los meses posteriores con estos apagones. Ok, gracias por la invitación. Sí se me escucha bien, ¿no? Sí. Ok, quise estar en el estudio, pero tuve un accidente ayer. Así que... Que te mejora, me dijiste que te habías golpeado el pie, así que disculpa. Disculpa, sí, no te preocupes. A la hora que se cayó Mazar, me caí yo también. A ver, hemos hablado ya hace 2 semanas acerca de que hay 3 escenarios. De esos 3 escenarios ya van quedando 2. El primer escenario es que el equinoccio esté haciendo un efecto en el clima y por eso estaba tan extremo, y a partir de que nos alejemos del equinoccio, el clima iba a reaccionar positivamente. Eso implica que esta sequía, los incendios y todo lo que estamos viviendo iban a reducirse para después de la quincena de octubre. Entonces ya nos acercamos a la quincena de octubre, y lo que sí te puedo decir es que la proyección que hay en los institutos europeos y americanos para el clima de Sudamérica no va a mejorar hasta el momento, y tengo proyecciones hasta el día 20, 21, 22. No va a mejorar. La sequía continúa, y te digo más. 20, 21, 22 de octubre, Marcelo. 21, 22 de octubre. Tengo las proyecciones de estas entidades hasta el 22 de octubre. Ya. Y te digo más que la proyección para el 22 de octubre es que esto se va a empeorar. O sea, la sequía va a estar peor. Eso es lo que proyectan estas entidades, ¿no? Caramba. Entonces, si esto no se mejora para la quincena de octubre, ya entramos al escenario B, que es el que planteé yo ya hace 2 semanas, pero está basado en algo que dice la NOAA. La NOAA dice que hay el 71% de probabilidades de que tengamos una sequía hasta diciembre. Ese es el escenario B. Y yo creo que el escenario A está muriendo, está agonizando, y nos va quedando el escenario B. Ese escenario B puede ser peor si vamos al escenario C. ¿En qué me baso para el escenario C? Porque la NOAA también indica que es probable que el próximo invierno sea seco. ¿Ok? No estoy diciendo que la NOAA sabe toda la verdad, son proyecciones, puede funcionar o no, pero hay que tomar en cuenta esas proyecciones, porque lo que estamos tratando de hacer es planteando escenarios para poder tener capacidad de reacción ante los escenarios. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Y así es como debe de funcionar un ministerio, así es como debe funcionar un país, para que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, el escenario que se nos viene parece que se murió. El B es que vamos a tener esta situación hasta diciembre, y ojalá el invierno sea normal. Pero si no, vamos a tener un invierno seco que nos va a obligar a tener un 2025 igual a lo que hemos tenido ahora. Y quiero recordarte, antes de dar paso a las preguntas, quiero recordarte, Eduardo, y a todos tus directos periodistas, que aquí en este programa lo dijimos, que íbamos a tener 3 años de clima extremo, lo dijimos el año pasado. Solo te pregunto, en el tercer escenario, en el evento de que sea un invierno seco, lo que estás diciendo, teniendo un problema de agua, es que vamos a tener problemas como los que tenemos actualmente, de cortes quizás menos, pero los vamos a tener. Eso es lo que estás diciendo. Lo que estoy diciendo es que este problema no es un tema político ni de campaña, este es un tema natural. Sí, señor. Estamos viviendo un desastre natural que tiene que ser considerado como tal. Es decir, el Ecuador tiene que ir a las entidades internacionales a decir: estamos teniendo un desastre natural. No hay agua para que coman los animales, no hay agua para producir energía. El Ecuador se está quedando sin alimentos y sin energía, y sin energía no se puede producir alimentos, transportar alimentos o conservar alimentos.
Las sequías, mi estimado Eduardo, algo que nosotros no le tenemos miedo es a la sequía porque no estamos acostumbrados. Claro. Pero la sequía produce muchos Sí, muertos. señor. Es decir, mira, te lo voy a decir de esta manera. Están diciendo que esta sequía se parece a la de los años 60 años atrás. No, no es así. Y hago conmino al INAMI, conmino al Instituto Politécnica Nacional que tiene un observatorio. Revisen 1878, hubo una sequía que se llamó la Gran Sequía Victoriana y este es un tema planetario y para mí estamos cercanos a esa sequía de la Victoriana, que tuvimos un recorte de lluvias del 40% durante 3 años. Claro. Murió en esa época el 6% de la población. Uy. Lo mismo que ha provocado el COVID, es decir, la sequía que estamos viviendo es una especie de COVID, el mismo efecto letal que produjo el COVID, podríamos estar teniendo en estos años de sequías e inundaciones en diferentes partes del planeta, producto del clima. Así de serio es el tema. La verdad que es preocupante, Marcelo, porque ese porcentaje que de alguna u otra forma está reducido en cuanto a lluvias, no sé cuál vaya a ser la situación después de toda esta situación, de estas semanas que hemos vivido. Si es peor, entonces el porcentaje va a subir en cuanto a la escasez de lluvia. La pregunta es, ¿se pueden bombardear las nubes, sí o no? Eso es una técnica que es posible hacerla, entiendo que ya se la intentó hacer. Yo pienso que sí dio buenos resultados. Lo que pasa es que lo hizo un ministro anterior. Y eso ya depende del criterio del ministro y de cada uno. Creo que no lo han vuelto a hacer por ciertas condiciones, pero hay que intentarlo todo, ¿no? Hay que intentarlo todo. Pero yo creo, para serte sincero, lo mejor que se debe hacer, pero ya, o sea, para ayer. Aquí nos reunimos en marzo del 2024, que tuvimos el primer equinoccio donde nos quedamos sin agua y sin luz. Septiembre es el siguiente equinoccio, o sea, el próximo marzo de 2025 y septiembre de 2025 esto va a ser peor. Ya tienen que empezar a generar energía, no les queda otra que combustibles fósiles y generar energía de emergencia, traer barcazas, traer aparatos que se puedan colocar y poner a funcionar inmediatamente. Mira, nosotros tenemos estimado que el déficit de energía que pudiera tener el Ecuador en este tiempo, hasta el 2025, podríamos estar hablando de 10 megawatts de déficit. Es decir, o sea, perdón, 10.000 10.000, megawatts, o sí. sea, 10 gigawatts. Y la famosa barcaza que ha llegado, pues solamente nos cubre una mínima porción. Necesitamos muchos más aparatos funcionando. Está bien que se reparen los que están, que se repotencien los que están. Está bien que vengan aparatos, pero la que vino es insuficiente. Y también es correcto que la gente pueda producir su propia energía, no solamente con combustibles fósiles, sino por medios solares, eólicos. No hay que limitar la capacidad de que la gente produzca su propia energía. La energía geotérmica, dada la situación, es la más conveniente hoy en día, hay que invertir en eso. Me parece excelente idea. O sea, yo he estado investigando justamente eso, pero te cuento que Ah, la geotérmica es la que está más en investigación. Todavía no hay empresas en firme que las estén vendiendo como producto, sino que es más como un tipo de investigación. Pero las que sí ya están como producto de venta son las que se generan con el mar. Esas sí están más definidas. bueno. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo vas? La verdad es que escuchándote, primero que uno siente miedo al escucharte y segundo, obviamente las proyecciones son, no vamos a tener luz más allá de que no tengamos agua y eso significa, como dijiste, una crisis alimenticia y pues obviamente puede provocar mucha gente que se pueda morir. El bombardeo de nubes es algo que se lo dijo también en este programa a un ministro, lo aplicaron, pero ¿por qué no se sigue así? O sea, ¿cuál es no puede ser político el tema o la decisión política, o hay alguna técnica específica que necesites tú para bombardear las nubes? Lo que pasa para mí es que es un tema más moral, más de ética científica. Es decir, es un procedimiento que eh, aún no está aceptado por la comunidad científica totalmente y tampoco por la población. Porque de una u otra manera estás bombardeando un país con un químico
Y ese químico, si bien es cierto, te hace llover, pero también genera otras consecuencias. Hay gente que no estará de acuerdo con que me vea un bombardén con un químico, ¿no? Entonces hay un tema de ética moral, primero. Y segundo, que la verdad es que lo que trata de hacer ese químico es agarrar la humedad del ambiente. Y el problema es que en las condiciones actuales probablemente esa técnica no sea eficiente porque el problema es una sequía general de toda Sudamérica. El tema lo conversamos en otro programa, el asunto del sol, el sol está provocando que de manera más fuerte de lo normal haya corrientes que se van hacia el norte y se están llevando la humedad hacia el norte y tú ves cómo tenemos grandes inundaciones en Centroamérica y aquí nos estamos quedando sin humedad. Entonces, si no tienes humedad en el ambiente, es probable que la metodología de bombardear nubes no sea tan eficiente. ¿Funcionará algo? Sí, pero no sea tan eficiente. Ahora, ¿cómo te explicas el día de ayer, más allá de que decían que se había apagado, había salido de Operación Mazar, sale por un lado que va a ser 24 horas sin luz, o sea, el típico comentario y rumor que te da miedo, ¿no? ¿Verdad? Decir, chuta, nos vamos a quedar sin luz 24 horas y ahí sí ya no tenemos ni para comer. Pero resulta que la ministra sale diciendo que no es así, que lo que se hizo fue apagarla a propósito o intencionalmente porque había llovido suficiente en el sector de Coca-Cola Sinclair. Y ellos lo que hicieron fue tratar de controlar, pues obviamente, o reservar la energía para después. ¿Qué tan cierto? Bueno, no sé si decir qué tan cierto es, pero ¿cómo lo miras tú? Y si realmente hay lluvias o no hay lluvias en el sector oriental versus el sector andino que no se da. O sea, ¿la sequía debería ser en todo el Ecuador o estoy equivocado? Las declaraciones de la ministra las escuché y empecé a evaluarlas. Hay fotos de que supuestamente el río Machangara ha aumentado su caudal y eso sería una buena noticia. Yo como te corroboro, porque me tocaría estar viajando de Ecuador a todas partes de Ecuador y lógicamente cuando me compre mi helicóptero haremos eso. Pero por ahora no tengo, hermano. Hago dedo nomás. Entonces el tema es que lo que hago es ver el satélite. Trato de ver las proyecciones de lluvia que me muestra el satélite y no veo mejoría. O sea, yo, en términos generales, desde el punto de vista de satélite, de las proyecciones climáticas que hay, entidades norteamericanas y europeas, no ha habido mejoría. ¿Eso implica que puede haber una mejoría puntual, que hubo una lluvia y eso aumentó el caudal? Sí, pero que sea ya una mejoría que nos va a sacar del problema, no. Pero la pregunta que te dice, ¿puede llover solamente en el sector andino y no llover o llover mucho en la parte oriental, donde está Coca-Cola Sinclair, me refiero? O sea, ¿se puede darse ese caso en lo que es lluvias o realmente estamos equivocados y es la sequía en todos lados? Te digo, la sequía es en general en todos lados, pero Okay. podría, por situaciones muy, digamos, ocasionales, ¿no? Dormir, que llueva en un solo sitio un rato y después se vaya, puede llegar algo de humedad y llover. Eso puede pasar, es decir, no hay cómo ser conclusivos, es decir, eso es falso, pero puede pasar. Pero lo que sí te digo, el problema general no está resuelto y el problema es serio. Yo creo que la gente, ni los ecuatorianos, ni el gobierno, ni los políticos en general, estamos todos metidos en una chanfaina de farándula política. Exacto. Y no entendemos que esto es bien serio, esto es como un COVID, esto va a traer consecuencias. Ahora, tú, por ahí un compañero dijo, me da miedo lo que estás diciendo. Yo sé y lamento mucho yo soy un ser de luz, pero no me gusta transmitir miedo a nadie. Pero cuando veo que andamos todos perdidos en la oscuridad del universo, hablando cosas que no tienen sentido y peleándonos entre todos, tiene que haber una voz que diga, esto está pasando, ya déjense de pelear y empecemos a poner las barbas en remojo. Claro, justamente ese es el problema del Ecuador. Criticamos y no aportamos. Más bien solamente decimos las cosas que están mal, nunca vemos la solución y no aportamos en nada. O sea, nadie se une para producir energía, porque sí lo puedes hacer de alguna forma, ¿no? O sea, hay inclusive unos UPS, que le digo yo, unos UPS de camping que los venden inclusive en Amazon y los pueden tener, no, yo sé que no son lo suficiente para tener 24 horas, pero existen. O sea, lo que te quiero decir con esto es, ¿por qué siempre decimos el Estado el que me tiene que dar la energía y ya está?
señores, discúlpenme, no hay lluvia, no hemos hecho el cambio que teníamos que haber hecho. Y en estos momentos estamos peligrando realmente, como tú bien lo señalas, inclusive hasta la salud de los ecuatorianos. Le voy a dar paso a mi compañero Enrique San Martín, que siempre tiene muy buenos comentarios para ti. A ti te lo doy. Ahí Gracias, está. Jaime. Muy bien. Y no te preocupes, que aquí estamos para que no sientas miedo. Marcelo, el tema es... preocupa obviamente, pero dijiste algo que para mí es circunstancial. En las próximas elecciones presidenciales estamos pensando, sí, en temas como la inseguridad, la crisis energética, pero de acuerdo a lo que has señalado y lo que has investigado, debe considerarse entre planes o en la planificación de los próximos, de los candidatos en este caso, esta información que tú tienes. Pregunto, ¿esto que tú tienes es información privilegiada? ¿Por qué lo digo? Porque de pronto hay quienes dirán o no tomarán muy en serio lo que estás señalando. Tú ya lo dijiste en su momento, el tiempo ha transcurrido, el gobierno, me imagino, también a ellos han de tener su equipo de asesores, pero no vemos pues un pronunciamiento y tampoco, te digo, algún tipo de propuesta que en alguna manera vaya a mitigar esto, que tú nuevamente ya lo estás advirtiendo. En el año 2000 advertí que el Ecuador entraría en una reactivación sísmica que aún vivimos. En el año 2004 hice un estudio para el SPOL donde salió como resultado que habría un terremoto de 7.8 en Manabí, es decir, 14 años, 12 años antes del terremoto en sí mismo. Estoy acostumbrado a que mis modelos nos adelanten muchos años a la situación. Mi labor como científico es advertir, pero lo que genere esa advertencia ya no es mi responsabilidad. Yo sí cumplo con mi responsabilidad patriótica de informar. Lo que eso provoque o genere ya es cuestión de los políticos. Alguna vez un político me dijo, dígame si va a haber terremoto en mi periodo. Le digo, yo no le puedo asegurar que va a haber terremoto en 4 años. Puede haber en 5, en 6, en 8. Si no va a ser en mi periodo, no me importa, me dijo. Así que si pensamos de esa forma tan cortoplacista, este país va de tumbo en tumbo y se acabó el asunto. En tal caso, lo único que te puedo decir es que las soluciones, quisiera hablar un poco sobre las soluciones. Claro. Por ejemplo, yo veo que hay zonas que, o sea, se están apagando inclusive hasta industrias, pero cuando prenden la luz veo parques con 30, 40 luminarias innecesarias prendidas. Entonces, en lugar de poner 40 luminarias en los parques, pongan 4. ¿Por qué desgastar la energía de esta manera? O sea, tratemos de buscar maneras de reducir el consumo a nivel de la ciudad. Eso no quiere decir que caigamos en dejar a oscuras todo, porque entonces la inseguridad va a ser peor, pero en reducir la cantidad de focos. Primero, la población también tiene que entender que este es un tema muy serio, no es un chiste. Esto puede provocar serias consecuencias en la vida. Pueden subir los alimentos, escasear alimentos, vamos a tener problemas para conservar alimentos. Entonces tenemos que ahorrar lo que más pueda en la casa, apagar los focos, no dejar prendidos los aparatos, no dejarlos conectados, y en general el gobierno lo mismo con las entidades públicas, los parques, las zonas que si tenemos en una calle 10 focos solo prenda 4, de esa manera podemos ayudar. Y otra cosa que quiero plantear, pero no sé si tengas otra pregunta que me quieras hacer. No, y después plantéalo por favor, para luego interviene Guido Chiriboga. Ya, yo creo que la solución madre, la solución central para esto es dejar que la gente produzca su propia energía. Y yo vengo a proponer una solución aquí. He hecho el análisis. Me llegó de Estados Unidos un amigo que vive allá y me dijo, mira, acabo de poner energía solar para mi casa para toda la vida. Y el gobierno me hace un préstamo para que yo lo haga. Entonces, el planteamiento es el siguiente. ¿Quién no va a estar de acuerdo que cada familia de este país reciba o pague $50 mensuales por 25 años y nunca más tenga que pagar luz? $50 mensuales por 25 años y nunca más tenga que pagar luz. ¿Cómo funciona eso? $50 a 25 años son $15,000. Si ponemos un interés del 2.5% anual, ¿y por qué lo pongo tan bajo? Porque el gobierno también tiene que ser parte de la solución. Por supuesto. Entonces tendrá que buscar créditos bajos o subsidiar el crédito, pero con 2.5% anual,
esos $50 por 25 años se vuelven $10.000 de capital. Y con $10.000 de capital compramos un buen sistema de alimentación solar para todas las viviendas de este país. Y se acaba la historia de los apagones. Esa es una de las soluciones que tengo. Correcto. Guido, por favor. Porque qué bueno oír soluciones, porque eso es lo que el país necesita, en efecto. Lo que decía de los focos, por supuesto, menos focos, en vez de 34, como tú decías, pero sigue habiendo luz pública en sectores públicos incandescentes. Tenemos que también hacer un cambio a luces LED y el consumo ya por foco baja enormemente. Entonces podemos tener ya, en vez de los 4, tener 8, 10, 12 para ayudar a la seguridad, consumiendo mucho menos que los 30 originales por el cambio de tecnología a LED. Eso también es algo muy importante que tenemos que hacer. Así es. Un número que diste, ingeniero Moncayo, me pareció que quisiera que nos aclares para mí, para los radioyentes, para el panel acá. Dijiste que tenemos un problema de 10.000 megawatts que se avecina. Pero eso es más o menos en el rango de la generación total de energía del Ecuador. El déficit normalmente que hemos venido manejando como déficit es de 1.000 megawatts, que se compensa con compras a Colombia, algo de Perú, etcétera. Entiendo que el 70-80% es hidroeléctricas y ese es el gap ahorita, ¿no? Entonces, si eso pasa a cero, ya se acercaría. Tu número viene dado de que vamos a tener cero generación hidroeléctrica. No, te lo voy a comentar de dónde saqué el número. Más o menos lo que necesita el Ecuador son 30.000 megawatts anuales. De eso el 90% es hídrico, por lo tanto estamos hablando de un 25.000 megawatts anuales. Pero lo que pasa es que en la gran sequía victoriana, que es una de las peores sequías que ha sufrido el planeta, se redujo el 40% de las precipitaciones al año. Por lo tanto, yo estoy esperando que haya un 40% de déficit. Ese 40% de déficit corresponde a los 10.000 megawatts que te acabo de mencionar. Es decir, en el peor escenario con el que yo trabajo, deberíamos nosotros tener un colchón de seguridad. Tenemos, digamos, así se dice, ¿no? Tenemos todos los huevos puestos en la misma canasta. Hace rato que están todos los huevos en la misma canasta. Se cae la canasta y se rompen los huevos. Y eso es lo que nos está pasando. El asunto es coger y poner huevos en otra canasta. Si nos falla la fuerza, digamos, la energía hídrica, tenemos que tener un colchón de unos 10.000 megawatts de otra fuente. Entonces, lo más rápido es el tema de generadores termoeléctricos, quema digamos, de fósiles, ¿no? De combustibles fósiles, pero al mediano y largo plazo podríamos, por ejemplo, poner la solución de los créditos a las personas para que cada vivienda que quiera y pueda ponga su solución de energía propia o los negocios, y también hacer soluciones eólicas, solares, ya de gran tamaño, ¿no? Sí. El solar también es una solución rápida, porque se pueden importar paneles muy rápidamente y las baterías correspondientes, porque el panel solamente se recarga durante el día, obviamente, solar, y necesitas acumular la energía, ¿no? Pero debe ser también térmico, como tú dices, lo cual implica que, de ser así, el gobierno también debe de duplicar, triplicar la importación de diésel para prepararse, porque si todos traemos generadores, que el generador es la solución, no aquí para hacer una aclaración para los radioyentes, los UPS que sirve para tu casa, sirve para darte cuando no tienes, pero se recarga de la energía cuando tú tienes luz en tu casa, porque es una batería recargable. Entonces no estamos aumentando la generación, sino que está cambiando el horario de consumo y continúas con el mismo consumo. Entonces la solución tiene que ser ya sea térmica o solar o, bueno, eólico es imposible hacerlo para pequeños, ¿no? Pero generadores pequeños. El gobierno sí ha hecho, por si acaso, sí te escuchó Marcelo, sacó ayer un reglamento que van a dar créditos, van a subsidiar créditos para importaciones de generadores, tanto solares como térmicos. Entonces va a haber, y ya bajó el IVA a cero y bajó el arancel a cero. Entonces el enfoque que estoy planteando está bien lo que acabas de decir, pero
cambia un poco en el sentido de que cada hogar del Ecuador tenga Marcelo, un sitio donde ir Marcelo, y decir, yo quiero el sistema. escúchame, lo he dicho Dime. unas 20 veces en estos 21 años del programa, pero se lo voy a volver. Esta es la solución, no ahorita, pero inmediata. Bill Clinton fue gobernador de Arkansas en 2 oportunidades, en 79, 81 y de 83 hasta el 92. En su segundo periodo, y lo he contado, ¿cuál era el problema que tenía Arkansas? Era un problema de luz, había mucha ruralidad. No me diga esto que les voy a contar. En los Estados Unidos, hasta en los años 60, en las Carolinas no habían, en los pueblos pequeños, no había luz eléctrica. Parece mentira, ¿no? Pero esto fue en Arkansas. Entonces él hizo algo, que es lo que estás diciendo tú, Marcelo, que no es nada, que es lo que plantea Guido también. Hizo una ley de incentivos para la energía solar. Esto fue en 1983. Clinton firmó esta ley que ofrecía incentivos fiscales a los residentes y empresas que instalaban sistemas de energía solar. 2. Demostración de energía solar. Esto lo hizo en el 85. Clinton lanzó ese programa para demostrar la viabilidad en la energía solar en Arkansas, con la instalación de sistemas solares en edificios públicos y escuelas. 3. Iniciativas de energía renovable. En el 89, Clinton anunció esa iniciativa para promover la energía renovable en Arkansas, incluyendo la energía solar, eólica e hidroeléctrica. 4. ¿Qué impactos se dieron? Aumento de la capacidad solar. Durante el mandato de Clinton, la capacidad solar en Arkansas aumentó significativamente. Creación de empleos. Las iniciativas de energía solar generaron empleos en las industrias de las urbes. 3. Reducción de dependencia al carbón. Arkansas redujo su dependencia al carbón, y aumentó sus fuentes de energía más limpias. El legado de Clinton fue modelo para otros estados. Las iniciativas de Clinton de Arkansas sirvieron de modelo para estados en la promoción de la energía solar. Precursor de la política energética nacional. Las políticas de Clinton en Arkansas sentaron las bases para su enfoque en la energía renovable durante su presidencia. Influencia en la política climática. El legado de Clinton en la energía solar contribuyó a la creciente conciencia sobre el cambio climático y la necesidad de transición hacia fuentes de energía más limpias. Pero hizo algo más. Lo que estás diciendo tú, Marcelo. Hizo que cada casa hiciera una medición de su energía. Y mediante la empresa eléctrica financió lo que estabas diciendo tú. La energía solar, que en este caso hay más opciones del 80K, y las cobraba, así como el ingeniero Febres Cordero, que alguien, cuando fue alcalde, que al principio no, pero lo hizo bien, o así como en San Borondón, se nos cobró por los puentes. Ya, señores, van a tener cada uno en sus casas una fuente de energía y van a pagar, como decía, me pareces tú, un equivalente de $50 y te vas a ahorrar en energía tanto. Claro, los burócratas dirán, oye, pero nos quitan el trabajo y la papa, pero si es el 50%, que es lo que tenemos ahorita, lo puedes hacer. O sea, se hizo en los 80, estamos viendo dónde, cuando no había tanto de esto. Entonces el gobierno compra una cantidad impresionante de energía, de paneles solares, o de los otros que decía, Guido decía, de los generadores eléctricos. Termogeneradores. No, los arregla y la empresa lo asume, el Estado lo asume. ¿Cómo lo asume? En las casas, no en las empresas, en las casas de las personas. ¿Ya? Pero hoy, cuando tú quieres poner energía solar, sí saben lo que les voy a decir, ¿no? Viene CENEL y te dice, a ver, tienes que poner un medidor doble, carísimo, y porque nos están quitando el trabajo. Entonces, pongámonos de acuerdo. Es burocracia. Sí. Tenemos una desgracia natural que la acabas de señalar con todos los perros. Y aquí todos mis compañeros te han preguntado, has dado soluciones. Lo mismo que dijiste tú, lo he dicho yo años con ese tema. En caso mío, no era que yo hablaba de crisis de agua, sino por el tema solar, para ahorrar. Porque imagínate este calor en la costa. O sea, los técnicos de la sierra nunca ven esto, pues, porque ellos están, más que sea con un mejor clima, pero enero, febrero, marzo, abril y a veces hasta diciembre, aquí en la costa es para morirte de calor, te mueres tostado del calor. Hay y gente luego, que muere hasta por el corazón. Y por otro lado, el tema de la producción. Así que yo solo quería comentar eso. Sí, Marcelo, sí. Hay una solución adicional que, a ver, el Ecuador necesita 29.000 megawatts al año para consumir.
Pero ¿y qué pasa si en lugar de pensar en los 29.000 empezamos a pensar en los centros de producción más importantes? Por ejemplo, Guayaquil, como ya hay una propuesta de parte del municipio. A ver, que Guayaquil se haga cargo de su luz Claro. y que haga los préstamos necesarios. Con el alcalde el ¿Sabes otro qué? día aquí. Lo conversamos con el alcalde aquí, en lo- así es. Regresar a Melec. En lugar de 29.000, Oye, Guayaquil Marcelo, necesita así más o creció menos Guayaquil. 7.000. Pregúntale a los viejos que todavía viven. A los el papá abuelos. de Jaime, los abuelos, mi papá Jaime, mi papá. La empresa eléctrica creció. Guayaquil creció con la empresa eléctrica. Un Sí, gringo Marcelo. escopeta. Y de ahí nació Gringo Emelec, escopeta. pues acuérdate que de ahí nació Emelec. Está- Sí, pero no hablemos de Desgraciadamente, Emelec. pero así nació. Sí. Marcelo, quiero agradecerte, hermano. No sé si tengas preguntas. No, sí. no, Electroquil era la solución también en su Electroquil momento, que también apoyó. fue. O sea, Sí, todo señor. eso fue creciendo con empresa privada. Pero vino la constitución bendita esa y los modelos, porque perdóname, los modelos estatistas, que son modelos, o sea, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Capaz ellos pensaron que ese era, pero aquí esto no es seguro, esto es constante, es dinámico, no está parado. Entonces hay que hacer lo que hay que hacer. Yo me he quedado más que asustado, preocupado con tu comentario de la sequía, lo leí ayer, por eso te invité, que cuando me escribiste, pero sí hay soluciones. Ya escucharon. Y sí hay soluciones y espero que el gobierno, vamos a subir esto todo en las redes, gente Sí. del gobierno nos escuche. Bueno, todo el- Eduardo, todo el sector como lo político. dije el Sí, año exacto. pasado, y con esto concluyo, y si quieren otra pregunta no hay problema, pero quiero dejar claro, el año pasado lo dijimos, vienen 3 años de clima extremo. Me recuerdo. No sabíamos si era sequía o inundación, pero viene el clima extremo. Quiero decirte claramente que el máximo solar está proyectado hace algunos años por modelos matemáticos para agosto del 2025. Chut. Así que, por Ya favor, lo están diciendo. esto que estamos viendo va a seguir así o podría incrementarse hasta agosto del Es 2025. decir, todo el año próximo, o casi 10 meses, podríamos tener un escenario de apagones si es que esto se da. Yo veo al gobierno peleándola, yo veo al gobierno tratando, pero hay que hacer mucho más esfuerzo. Y este esfuerzo, que lo podría costear el gobierno y serviría para por lo menos la vida de la gente, hacerla más tranquila y más feliz, ojalá pueda hacer. Te agradezco, Marcelo, tu amabilidad, como siempre, y te mandamos un abrazo. Gracias a todos ustedes. Siempre es un gusto atender sus preguntas. Igualmente. Muy bien. La verdad es que nos vemos las caras toditos, ¿no? Sí. Es Toditos nos preocupante, desesperante, te das cuenta que cuando comenzó a desarrollarse la generación hidroeléctrica pensaron que el tope de consumo era 100, por así decirlo. Hoy el Ecuador su demanda es de 1000, por citar cifras, y entonces esa generación eléctrica, hidroeléctrica, ya quedó corta. Un parque térmico que nunca fue remodelado